Él, un magnate escéptico, busca una asistente. Ella, inteligente y ambiciosa, persigue el empleo. La noche anterior a la entrevista, coquetea intensamente con un hombre misterioso. Horrorizada, Jessica descubre que él es el CEO que la entrevistará, Víctor Alcázar. Antes de que empecemos la historia, déjanos un comentario y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Disfruta de la historia. La lluvia golpeaba insistentemente contra las ventanas del pequeño departamento en la colonia Roma, cuando Jessica Ramos apagó el despertador a las 5:30 de la mañana. Un día más comenzaba igual que los otros. Prisas, el pecero atestado, un trabajo que apenas pagaba las cuentas y el sueño cada vez más distante de conseguir algo mejor para ella y su madre. A sus 28 años, Jessica cargaba con el peso de ser la única fuente de ingresos de la familia desde que su padre había fallecido 3 años antes. Doña María, su madre, sufría de artritis y ya no podía trabajar como costurera. El sueldo de recepcionista en una pequeña empresa de contabilidad en la del Valle apenas cubría la renta, los medicamentos de su madre y los gastos básicos. Mientras preparaba el café de olla, Jessica revisó una vez más el currículum impreso en papel común. No tenía dinero para un papel mejor. Hoy era el día. Después de semanas enviando currículums, finalmente había conseguido una entrevista para la vacante de asistente ejecutiva en una de las empresas de inversiones más grandes del país, Alcázar Inversiones. «Mija, tú vas a poder», dijo doña María, acomodando el blazer prestado sobre los hombros de su hija. «Eres la persona más inteligente que conozco». Jessica sonrió, pero por dentro sentía el estómago revuelto por el nerviosismo. La vacante pagaba 3 veces más que su salario actual. Sería la solución para todos los problemas financieros de la familia. Pero sabía que competía con candidatas mucho más calificadas, egresadas de las mejores universidades, con cursos de inglés y francés. Al otro lado de la ciudad, en el último piso de un edificio espejado en Polanco, Víctor Alcázar se despertaba a las 5 de la mañana, como lo hacía todos los días desde hacía 15 años. A sus 39 años, era dueño de un imperio que había construido desde cero, transformando una pequeña herencia en miles de millones a través de inversiones estratégicas y una capacidad casi sobrenatural para predecir los movimientos del mercado. Víctor no creía en casualidades ni en suerte. Creía en el trabajo duro, la disciplina y en mantener la distancia emocional de todo y todos. Las relaciones eran distracciones peligrosas y lo había aprendido de la peor manera posible cuando Carolina, su exprometida, había intentado vender información privilegiada de su empresa a la competencia 5 años antes. Desde entonces, su vida era matemáticamente perfecta. Despertar a las 5, gimnasio, trabajar hasta las 11 de la noche, dormir. Los fines de semana eran para analizar informes y planear estrategias. No había espacio para imprevistos ni emociones. Señor Alcázar, su actual asistente, Patricia, interfoneo, las entrevistas para mi reemplazo comienzan en 1 hora. Dejé los currículums seleccionados en su escritorio. Víctor suspiró. Patricia había renunciado para casarse e irse a vivir a Londres. Encontrar a alguien competente que aguantara su ritmo de trabajo y sus exigencias era casi imposible. Ya había pasado por 7 asistentes en los últimos 2 años. Mientras revisaba los currículums, uno de ellos llamó su atención, no por las cualificaciones, que eran modestas comparadas con las otras candidatas, sino por algo en la carta de presentación. Las palabras estaban cuidadosamente elegidas. Demostraban inteligencia y una hambre genuina por la oportunidad. Jessica Ramos, egresada en administración de una universidad pública, experiencia limitada, pero algo en su escritura lo intrigó. A las 2 de la tarde, Jessica aguardaba en el elegante lobby de Alcázar Inversiones, intentando controlar los nervios. Las otras candidatas parecían haber salido de una revista de negocios. Trajes caros, bolsas de marca, la confianza de quien siempre ha tenido todo. «¿Jessica Ramos?».
Una mujer rubia y elegante la llamó. Soy Patricia, la asistente del señor Alcázar. Él la recibirá ahora. El corazón de Jessica se aceleró. Ella había investigado todo sobre Víctor Alcázar en Internet. Su trayectoria, sus negocios, hasta algunas fotos en eventos sociales. Sabía que él era conocido por ser extremadamente exigente y que muchos ejecutivos experimentados temblaban solo de oír su nombre. La puerta de la oficina se abrió y Jessica entró en el ambiente más lujoso que jamás había visto. Ventanas del piso al techo ofrecían una vista deslumbrante del Paseo de la Reforma. Pero todo eso desapareció de su mente cuando vio al hombre detrás del escritorio de caoba. Víctor Alcázar era aún más imponente en persona. Alto, hombros anchos, cabello oscuro con algunas canas en las sienes y ojos verdes penetrantes que parecían leer su alma. Cuando él se levantó para saludarla, Jessica sintió que sus piernas flaqueaban. «Señorita Ramos», su voz era grave y seductora. «Siéntese, por favor». Por un momento, cuando sus ojos se encontraron y él extendió la mano para saludarla, algo eléctrico pasó entre ellos. Víctor sintió una reacción que no experimentaba hacía años, un interés genuino por alguien que iba mucho más allá de lo profesional. Jessica, por su parte, percibió que Víctor la miraba de una forma diferente a las otras candidatas, como si tratara de descifrar un misterio. Había intensidad en aquellos ojos verdes que la hacía olvidar dónde estaba. La entrevista, que debía durar 15 minutos, se extendió por 45. Víctor se sorprendió haciendo preguntas personales, queriendo conocer a la mujer detrás del currículum modesto. Jessica, olvidándose de los nervios, respondió con una honestidad e inteligencia que lo sorprendieron. «Dígame, Jessica». Víctor se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Por qué debería contratarla cuando hay candidatas con mucha más experiencia?» Por un momento, Jessica vaciló. Entonces algo dentro de ella se encendió. «Porque tengo hambre, señor Alcázar. Hambre de aprender, de crecer, de probar que merezco estar aquí. Las otras candidatas pueden tener más experiencia, pero ninguna de ellas necesita esta oportunidad tanto como yo. Y cuando alguien realmente necesita algo, se asegura de dar lo mejor de sí para no perderlo». Víctor la estudió en silencio por largos segundos. Había pasión en sus palabras, un fuego interior que él reconoció. Era el mismo que lo había impulsado años atrás cuando comenzó de la nada. «Está contratada, Jessica. Empiece el lunes a las 7 de la mañana». El lunes llegó como un torbellino en la vida de Jessica. A las 6:30 de la mañana ya estaba en la oficina, revisando por 10ª vez las notas que había tomado sobre los procedimientos de la empresa. El vestido azul marino que había comprado con los últimos ahorros la hacía sentirse más confiada, aunque aún desentonaba con el guardarropa de marca de las otras empleadas. «La puntualidad es fundamental para el señor Alcázar», Patricia la instruía mientras caminaban por los pasillos. «Él no tolera retrasos, desorganización o incompetencia. Ya he visto asistentes ser despedidas por errores que otros jefes ni notarían». Jessica absorbía cada palabra, determinada a no decepcionar. Cuando Víctor llegó a las 7 en punto, ella ya tenía su café preparado exactamente como a él le gustaba, sin azúcar, bien cargado, y su agenda del día organizada por prioridades. «Buenos días, señor Alcázar», dijo con voz firme, entregándole los documentos de la primera reunión. Víctor se detuvo. Su voz, el perfume suave, la postura elegante, todo eso lo afectaba de una forma que no conseguía comprender. «Buenos días, Jessica». Sus ojos se demoraron en el rostro de ella un segundo más de lo apropiado. Durante la primera semana, Jessica probó su competencia. Aprendía rápidamente, anticipaba necesidades y conseguía organizar la agenda caótica de Víctor con una eficiencia que impresionaba hasta a Patricia. Pero era imposible ignorar la tensión que crecía entre ellos. Víctor se sorprendía encontrando excusas para llamarla a su oficina. «Jessica, necesito que revise este contrato», decía, cuando perfectamente podría pedirlo por correo electrónico.
Ella entraba, su perfume invadía sus sentidos y por algunos minutos él se olvidaba por completo de los negocios. Jessica, por su parte, sentía el corazón acelerarse cada vez que Víctor la miraba. Había algo en sus ojos verdes que la hacía olvidar de respirar. Pero ella sabía que era una locura. Él era Víctor Alcázar, billonario, empresario poderoso, acostumbrado a mujeres sofisticadas de la alta sociedad. Ella era solo una muchacha de la colonia Roma, que había conseguido el empleo de sus sueños. «Lo estás haciendo muy bien», comentó Mariana, la gerente financiera, durante el almuerzo. «Pero ten cuidado. Víctor Alcázar es conocido por ser seductor. Ya he visto a varias empleadas ilusionarse pensando que eran especiales para él». Las palabras de Mariana resonaron en la mente de Jessica durante toda la tarde. Cuando Víctor la llamó para revisar la presentación de un cliente importante, ella se mantuvo rigurosamente profesional, evitando mirarlo directamente. ¿Algún problema, Jessica?, Víctor preguntó, notando el cambio en su comportamiento. «Pareces distante hoy». «Ningún problema, señor Alcázar, solo enfocada en el trabajo». Pero Víctor era demasiado observador para no percibir la barrera que ella había erigido. Y eso lo intrigaba aún más. Todas las mujeres de su círculo social se le ofrecían. Jessica era diferente, genuina, trabajadora y aparentemente inmune a su encanto. Eso lo desafiaba de una forma que no experimentaba hacía años. La situación se complicó cuando Isabela Monteverde, socialité y ex-affaire de Víctor, apareció en la oficina el jueves. Rubia escultural, usando un vestido que costaba más que el salario anual de Jessica, trató a la nueva asistente como si fuera invisible. «Vic, cariño», Isabela ronroneó, ignorando completamente a Jessica y dirigiéndose directamente a la oficina de él. «Necesitamos hablar sobre el evento benéfico del próximo sábado. No puedes ir solo otra vez». Jessica sintió una punzada de celos que la sorprendió. No tenía derecho a sentir nada. Víctor no era suyo, nunca lo sería. Era solo su jefe, y ella necesitaba recordarlo. «Jessica», Víctor la llamó después de que Isabela se marchó, «necesito que organices mi agenda para el evento del sábado. Será una noche importante para la empresa». «Claro, señor Alcázar. ¿Debo confirmar que la señorita Monteverde lo acompañará?» Víctor notó algo en el tono de voz de ella, un ligero temblor, tal vez celos. La idea lo excitó más de lo que debería. «Aún no he decidido sobre acompañante». Aquella tarde, mientras organizaba los documentos para el evento benéfico en el Hotel St. Regis, Mexico City, Jessica descubrió que sería más que una simple fiesta. Era el evento social del año, reuniendo a la élite empresarial de México. Vio fotos de años anteriores, mujeres deslumbrantes en vestidos de alta costura, hombres poderosos en smokings impecables. Era un mundo al que ella nunca pertenecería. «¿Vas a ir al evento?», preguntó Rafaela, una de las empleadas más antiguas. «¿Yo? Claro que no. Soy solo la asistente». «Qué lástima. Sería interesante ver cómo Víctor se comporta contigo cerca. No te quita los ojos de encima, ¿sabes?». Jessica fingió no darle importancia al comentario, pero las palabras quedaron resonando en su mente. Aquella noche, en casa, mientras ayudaba a su madre con los medicamentos, no conseguía parar de pensar en Víctor. «Te veo diferente, mija», observó doña María, «más viva». «Es solo el trabajo nuevo, mamá. Es desafiante». Pero Jessica sabía que era más que eso. Víctor Alcázar había despertado en ella sentimientos que creía que no existían. Y eso era peligroso para su corazón y para su empleo. El viernes, el ambiente en la oficina estaba tenso. Víctor parecía irritado, haciendo y rehaciendo la presentación para el evento. Jessica notó que estaba nervioso, algo raro en un hombre siempre tan controlado. «Señor Alcázar», dijo suavemente, «¿puedo ayudar en algo?». Víctor la miró y por un momento bajó la guardia. «Es un evento importante, Jessica. Muchos negocios se cerrarán esta noche». «Y yo», vaciló, «no estoy seguro de si debo ir acompañado». «Usted siempre sabe qué hacer», respondió con sinceridad. «Estoy segura de que tomará la decisión correcta». Sus ojos se encontraron y permanecieron conectados por largos segundos. Víctor dio un paso en dirección a ella
y Jessica sintió como si el aire hubiera sido succionado de la sala. Él estaba tan cerca que podía sentir su perfume masculino, ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos verdes. «Jessica, yo...» Víctor comenzó a hablar, pero fue interrumpido por el teléfono sonando. La magia del momento se rompió. Jessica retrocedió, volviendo a su postura profesional, mientras Víctor atendía la llamada con una expresión frustrada. Cuando colgó, la miró una vez más. «Jessica, cambio de planes. Necesito que vengas al evento mañana. Habrá muchos detalles que coordinar. Y necesito a alguien en quien confíe para garantizar que todo salga perfectamente». El corazón de Jessica se detuvo. «Pero yo no tengo ropa adecuada para un evento así». Víctor la estudió por un momento. «Eso se solucionará. Un vestido será entregado en tu casa mañana por la mañana». Y Jessica se acercó nuevamente. «No es una petición, es una orden». El vestido llegó a las 10 de la mañana, embalado en una caja elegante con el logotipo de una de las boutiques más caras de Polanco. Cuando Jessica abrió la caja, su madre soltó un suspiro de admiración. Era un modelo azul noche en seda pura, con un corte impecable que valorizaría su cuerpo sin ser vulgar. Junto había zapatos, una pequeña bolsa de mano e incluso joyas discretas. «Ay, mija», susurró doña María tocando delicadamente el tejido. «Eso debe de costar más que nuestra renta de un año». Jessica sintió un nudo en el estómago. La generosidad de Víctor la dejaba incómoda y también confusa. ¿Por qué haría eso por una simple asistente? A las 7 de la noche, el chofer enviado por Víctor la recogió. Durante todo el trayecto hasta el Hotel St. Regis Mexico City, Jessica intentó convencerse de que estaba allí solo para trabajar. Pero cuando llegó al salón principal del hotel y vio a Víctor esperándola en el lobby, vistiendo un smoking que realzaba su elegancia natural, supo que estaba perdida. «Estás deslumbrante», Víctor murmuró, sus ojos recorriendo la silueta de ella con una intensidad que la hizo sonrojar. «Gracias por el vestido, señor Alcázar. No necesitaba haber...» «Víctor», él la interrumpió suavemente. «Esta noche puedes llamarme Víctor». El salón estaba repleto de la élite mexicana. Jessica reconoció rostros de periódicos y revistas. Empresarios poderosos, políticos influyentes, celebridades. Se sintió como una impostora, pero Víctor no se alejó de su lado, presentándola con orgullo como «mi asistente ejecutiva, Jessica Ramos. Ella es quien mantiene mi vida organizada», decía con una sonrisa que no pasaba desapercibida para los invitados más atentos. Durante la primera hora, Jessica se mantuvo profesional, anotando contactos importantes y organizando las tarjetas de visita que Víctor recibía. Pero la proximidad constante de él estaba alterando sus nervios. Su mano ocasionalmente tocaba su espalda cuando la guiaba por la multitud. El perfume masculino la envolvía y sus miradas se volvían cada vez más intensas. «Necesito presentarte a Eduardo Méndez», Víctor dijo, conduciéndola hasta un hombre de cabello canoso, acompañado de una mujer más joven. «Eduardo, esta es Jessica Ramos, de quien te hablaba». Eduardo saludó a Jessica calurosamente, pero fue su acompañante quien llamó la atención. «Camila Méndez». Ella se presentó con una sonrisa genuina. «Eduardo es mi padre, y tú debes ser la famosa asistente que ha logrado domesticar a Víctor Alcázar». «¿Domesticar?». Jessica rió nerviosamente. «Está diferente», Camila continuó, observando a Víctor conversar con su padre. «Más humano, si puedo decir así. Papá comentó que has conseguido organizar en una semana lo que otras asistentes no lograban en meses». Mientras conversaban, Jessica notó que Víctor miraba frecuentemente en dirección a ellas, como si quisiera asegurarse de que ella estaba bien. Había algo protector en su postura que la reconfortaba por dentro. La noche siguió sin incidentes hasta que Isabela Monteverde apareció, radiante, en un vestido dorado que dejaba poco a la imaginación. Se acercó a Víctor con la confianza de quien creía tener derechos sobre él.
Víctor, cariño, no viniste a buscarme, dijo con un puchero de reproche. Pensé que vendríamos juntos. No acordamos nada, Isabela. Víctor respondió fríamente, pero Jessica percibió el desconcierto en sus ojos. Pero siempre vamos juntos a los eventos. Somos una pareja tan guapa. Isabela insistió, pasando su mano posesivamente por el brazo de él antes de notar a Jessica. Oh, la asistentita está aquí, qué interesante. El tono desdeñoso de Isabela hizo que Jessica se sintiera pequeña. Dio un paso atrás, recordando su lugar, pero Víctor inmediatamente se colocó entre ellas. Jessica está aquí trabajando, dijo con voz firme, y sugiero que la trates con el respeto que merece. La tensión en el aire era palpable. Isabela miró de Víctor a Jessica con una expresión calculadora antes de forzar una sonrisa. Claro, cariño. No quise ofender a la empleada. Se alejó, pero Jessica percibió que había ganado una enemiga. Lo siento por eso, Víctor murmuró en su oído, su aliento cálido haciéndola estremecer. No tienes por qué disculparte. Ella tiene razón. Yo soy solo la empleada. Víctor la sujetó delicadamente del brazo. Tú no eres solo nada, Jessica. No dejes que nadie te haga creer lo contrario. La sinceridad en su voz la sorprendió. Por un momento, vio algo vulnerable en sus ojos, como si él también se sintiera desplazado en aquel mundo de apariencias. Vamos a tomar un poco de aire, Víctor sugirió, conduciéndola a la terraza con vista a la ciudad. El aire nocturno era fresco y el sonido de la ciudad creaba un ambiente más íntimo. Se quedaron en silencio por algunos minutos, observando las luces de la Ciudad de México. ¿Puedo hacerte una pregunta personal?, Jessica dijo, rompiendo el silencio. Siempre. ¿Por qué nunca te has casado? Quiero decir, lo tienes todo: éxito, dinero, encanto. Cualquier mujer se sentiría afortunada. Víctor rió amargamente. ¿De verdad crees eso? Yo. ¿Sí? Él se giró para encararla. Ya estuve comprometido una vez, Carolina. Creí que la amaba. Creí que ella me amaba. Descubrí demasiado tarde que estaba más interesada en mi cuenta bancaria y en la información privilegiada que podía obtener. Jessica vio el dolor en sus ojos y sintió que el corazón se le oprimía. Ella vendió información sobre una adquisición que estaba negociando en secreto. Casi perdí 50 millones de pesos por su traición. Desde entonces, hizo una pausa. Desde entonces, decidí que las relaciones son riesgos innecesarios. ¿Pero eso fue hace mucho tiempo? 5 años. Y en 5 años, ninguna mujer me ha hecho cuestionar esa decisión. Él la miró intensamente. ¡Hasta ahora! El corazón de Jessica se disparó. Víctor, me asustas, Jessica. Él continuó acercándose. Desde que llegaste no puedo parar de pensar en ti. No puedo concentrarme en el trabajo. Has desordenado toda mi vida organizada. Estaban tan cerca ahora que ella podía ver los reflejos dorados en sus ojos verdes. La tensión entre ellos era casi tangible. Esto no puede pasar, ella susurró. Soy tu empleada. Tú eres mi jefe. ¿Sería qué? Él levantó la mano casi tocando su rostro. Sería demasiado complicado. Jessica dio un paso atrás, intentando mantener la racionalidad. Y además, no me conoces realmente. Si me conocieras, ¿qué descubriría? Jessica vaciló. ¿Cómo podría explicar su infancia difícil, la lucha constante por dinero, las noches en que dormía con hambre para que su madre pudiera comer? ¿Cómo podría contar sobre las humillaciones que sufrió por ser pobre, sobre las veces que mintió, sobre dónde vivía para conseguir entrevistas de trabajo? Descubrirías que no pertenezco a tu mundo, dijo finalmente. ¿Y si te digo que no me importa eso? Antes de que ella pudiera responder, la voz de Isabela los interrumpió. Víctor, todos te están buscando. La subasta va a empezar. El momento se rompió. Víctor suspiró, visiblemente frustrado, pero le ofreció el brazo a Jessica. Volvamos. Pero esta conversación no ha terminado aquí. Mientras caminaban de vuelta al salón, Jessica sabía que había cruzado una línea peligrosa. Víctor Alcázar no era solo su jefe, era un hombre que despertaba en ella sentimientos que jamás pensó que existieran. Y peor aún, ella empezaba a creer que él sentía lo mismo por ella. Pero ella guardaba secretos que podrían destruirlo todo.
y una parte de ella sabía que tarde o temprano la verdad sobre quién era realmente saldría a la luz. Y la subasta benéfica estaba en marcha cuando todo comenzó a ir mal. Jessica estaba concentrada en anotar las pujas más altas para Víctor cuando notó a un hombre de traje oscuro acercándose a él con urgencia. Era Roberto, el jefe de seguridad de la empresa. «Señor Alcázar», Roberto susurró en su oído, «necesitamos hablar». «Es urgente». Víctor frunció el ceño, pero mantuvo la compostura. «Jessica, ven conmigo». Se dirigieron a una sala reservada en el hotel. Roberto cerró la puerta y su expresión era grave. «Señor, recibimos una denuncia anónima hace una hora. Alguien está alegando que la señorita», miró a Jessica, «tiene acceso a información privilegiada y la está filtrando a competidores». Jessica sintió que la sangre se helaba. «¿Qué? Eso es absurdo». «Yo jamás...» «No, por supuesto que es absurdo», Víctor la interrumpió, pero ella percibió una sombra de duda en sus ojos, la misma que había aparecido cuando habló sobre Carolina. «Hay más, señor», Roberto continuó. «La denuncia vino acompañada de fotos de la señorita en lugares sospechosos. Aparentemente fue vista conversando con Marco Silva, de Silva y Asociados, nuestra principal competencia, en un café en el centro de la ciudad la semana pasada». Jessica se acordó inmediatamente. «Estaba esperando el pecero. Él se acercó a mí, se presentó, hizo algunas preguntas sobre trabajo que no respondí y no me contaste nada sobre eso», Víctor dijo, su voz haciéndose más fría. «Porque no lo creí importante. Solo hizo plática y me fui de allí rápidamente». Roberto mostró las fotos en su celular. Habían sido tomadas de lejos, pero mostraban claramente a Jessica conversando con Marco Silva. En el ángulo en que fueron tomadas, parecía una reunión amistosa. «Señor», Roberto continuó, «la CNBV podría abrir una investigación si esto se filtra. Con su historial anterior, sé las consecuencias», Víctor lo cortó bruscamente. Jessica vio el momento exacto en que las defensas de Víctor se alzaron nuevamente. Los ojos verdes que la miraban con cariño minutos antes, ahora la estudiaban con desconfianza. Era Carolina sucediendo nuevamente. «Víctor, por favor, tienes que creer en mí», ella imploró, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Yo nunca haría algo así. ¿Sabes quién soy?» «¿De verdad lo sé?» La pregunta de él cortó como una cuchilla. «Tú misma dijiste que no me conoces realmente». Antes de que Jessica pudiera responder, la puerta se abrió bruscamente. Isabela entró con una sonrisa victoriosa en sus labios. «Víctor, cariño, ¿qué está pasando aquí? Todos están comentando que tú y tu asistente han desaparecido juntos». Sus ojos brillaban con malicia mal disimulada. Roberto cerró rápidamente el celular, pero Isabela había visto las fotos. «Oh, qué situación delicada. ¿Problemas con empleados desleales nuevamente?» La forma en que dijo «nuevamente» hizo que Jessica entendiera que Isabela sabía exactamente sobre Carolina y se estaba deleitando con la situación. «Isabela, sal de aquí». «¿Ahora?», Víctor ordenó. «Claro, cariño. Pero debes saber que ya están corriendo rumores en el salón. Tal vez sea mejor resolver esto rápidamente antes de que llegue a la prensa». Salió con la misma sonrisa maliciosa. El silencio en la sala era ensordecedor. Jessica veía a Víctor luchando internamente. De un lado, los sentimientos que había desarrollado por ella. Del otro, el trauma de haber sido traicionado antes. «Necesito pensar», Víctor dijo finalmente. «Roberto, refuerza la seguridad y asegúrate de que nada más se filtre». «Jessica», vaciló, «está suspendida hasta nuevo aviso». «Víctor, no». Jessica se acercó a él, tocando su brazo. «Por favor, no hagas eso. No soy como ella. Yo jamás te traicionaría». Por un momento, al sentir su tacto, Víctor casi cedió. Pero entonces se alejó. «Necesito proteger a la empresa. Necesito protegerme a mí mismo. ¿Y yo? ¿Quién me protege?» Las lágrimas ahora corrían libres por el rostro de Jessica. «Estás destruyendo mi carrera, mi reputación, basado en fotos tomadas fuera de contexto. Es una precaución necesaria. Es cobardía», ella replicó, su tristeza transformándose en rabia. «Estás dejando que el pasado destruya el presente.
Estás castigando a la mujer equivocada por la traición de otra. Víctor pareció haber recibido una bofetada. Sus ojos se encontraron y por un momento ella vio el dolor en ellos. Pero él no retrocedió. Mi chofer te llevará a casa. Jessica alzó la barbilla, reuniendo toda la dignidad que pudo. No necesito tu caridad. Me iré en pecero como siempre. Caminó hasta la puerta, pero se giró para mirarlo una última vez. ¿Sabes qué es lo más triste, Víctor? Estaba empezando a enamorarme de ti, del hombre que pensé que eras detrás de toda esa armadura. Pero eres exactamente como todos dicen, frío e incapaz de confiar en nadie. Y salió, dejando a Víctor solo con Roberto y el peso de sus propias decisiones. En el salón principal, los invitados notaron inmediatamente la tensión cuando Víctor regresó solo. Isabela fue la primera en acercarse. ¿Dónde está tu asistentita?, preguntó con falsa inocencia. Tuvo que irse temprano, Víctor respondió secamente. Pero los rumores ya comenzaban a esparcirse. Marco Silva, que había llegado como invitado de última hora, observaba todo de lejos con interés. Había plantado las semillas de la desconfianza y ahora asistía mientras crecían. Camila Méndez se acercó a Víctor durante el postre. ¿Todo bien? Te ves abatido. ¡Estoy bien! ¿Dónde está Jessica? Me cayó muy bien, Víctor vaciló. Ella tuvo que resolver algunos asuntos personales. Camila lo estudió atentamente. Víctor, ¿puedo darte un consejo no solicitado? A veces, cuando encontramos a alguien especial, nuestro instinto es protegernos. Pero a veces, la protección puede ser más destructiva que el riesgo. Sus palabras resonaron en la mente de Víctor por el resto de la noche. Mientras tanto, Jessica lloraba en el pecero que la llevaba de vuelta a la colonia Roma. Había perdido no solo el empleo de sus sueños, sino también al hombre del que se había enamorado. Peor aún, sabía que Isabela y sus aliados no se detendrían ahí. Querían destruirla completamente. Cuando llegó a casa encontró a doña María esperando despierta. «Mija, ¿qué pasó? Tienes cara de haber llorado». Jessica se derrumbó en los brazos de su madre y le contó todo. Doña María escuchó en silencio, acariciando el cabello de su hija. «Ese hombre te ama, Jessica. Estoy segura de eso». «¿Cómo puedes estar segura?» «Una madre sabe esas cosas. Y los hombres enamorados hacen tonterías cuando tienen miedo de salir lastimados. La cuestión es, ¿vas a luchar por él?» «Mamá, él no confía en mí. ¿Cómo puedo luchar por alguien que cree que soy capaz de traición? Entonces vas a probar que no lo eres. Vas a descubrir quién está detrás de esto y vas a limpiar tu nombre. Y el de él también». Jessica limpió sus lágrimas y miró a su madre con determinación renovada. «Tienes razón. No voy a dejar que destruyan mi vida sin luchar». Aún no sabía cómo, pero iba a descubrir quién estaba detrás de la trampa. E iba a probarle a Víctor y a sí misma que el amor que sentía por él era real y valía la pena luchar. Sin embargo, mientras planeaba su estrategia, Jessica no sabía que las consecuencias de aquella noche apenas comenzaban. Isabela y Marco ya estaban planeando su próximo movimiento, y Víctor, solo en su departamento, comenzaba a cuestionarse si había cometido el peor error de su vida. El lunes siguiente, Jessica se despertó decidida a limpiar su nombre. Había pasado el domingo investigando a Marco Silva y su empresa, descubriendo una red de conexiones sospechosas con algunos inversionistas que Víctor había rechazado en el pasado. Pero cuando llegó al edificio de Alcázar Inversiones, el guardia de seguridad no la dejó subir. «Lo siento, señorita Ramos. Órdenes del señor Alcázar. Su identificación ha sido cancelada». La humillación quemó en su pecho, pero no se rindió. Llamó a la oficina, pero Patricia, que había regresado temporalmente para cubrir su ausencia, dijo fríamente que Víctor no estaba recibiendo sus llamadas. Mientras tanto, en el piso 30, Víctor apenas conseguía concentrarse. Había dormido solo 2 horas, atormentado por la imagen del rostro herido de Jessica cuando la suspendió. Roberto había reforzado la investigación, pero aún no tenían nada concreto. «Señor Alcázar», Patricia interfoneó, «la señorita Monteverde está aquí para verlo».
Isabela entró radiante, usando un vestido rojo ajustado que evidenciaba sus intenciones. Víctor, cariño, vine a ver cómo estás. Debe haber sido terrible descubrir que estabas siendo engañado nuevamente. Isabela, no estoy de humor para... Escucha, Vic. Se acercó poniendo sus manos en los hombros de él. Sé que estás dolido, pero necesitas ver la realidad. Esa chica era demasiado obvia. Llegó de la nada, sin referencias adecuadas, y la contrataste por impulso. Claramente estaba siendo manipulado. Víctor se apartó de su toque. Jessica no es así. Oh, cariño, estás tan ciego como lo estabas con Carolina. Isabela suspiró dramáticamente. Pero no te preocupes, ya me he encargado de todo por ti. Una sensación de alarma atravesó a Víctor. ¿Qué quieres decir con encargado de todo? Tengo contactos en la prensa. Publicarán una pequeña nota esta tarde sobre la asistente sospechosa que fue despedida por sospecha de espionaje industrial. Nada muy específico, pero lo suficiente para asegurarme de que no conseguirá otro empleo en un lugar decente. La sangre de Víctor hirvió. ¿Tú hiciste qué? Te protegí, como siempre lo hago. Y ahora puedes contratarme como tu nueva asistente personal. O mejor aún, se acercó nuevamente presionando su cuerpo contra el de él. Podemos finalmente asumir nuestra relación públicamente. Somos perfectos el uno para el otro, Víctor. La misma clase social, los mismos círculos. Sal de aquí, Víctor dijo con voz peligrosamente baja. Cariño, estás molesto, pero... ¡Fuera!, gritó, haciendo que Isabela retrocediera. Y si has publicado algo sobre Jessica, te garantizo que te arrepentirás. Isabela salió con una expresión herida, pero en sus ojos había un brillo vengativo que Víctor debería haber notado. A las 3 de la tarde, la noticia estaba en línea en el principal portal de chismes de la ciudad. Magnate despide a asistente por sospecha de espionaje industrial. Fuente cercana revela que Víctor Alcázar, conocido por su relación turbulenta con exnovia traicionera, fue nuevamente víctima de empleada desleal. Víctor estaba furioso, pero el daño estaba hecho. En una hora, la noticia se esparció por las redes sociales y grupos de WhatsApp empresariales. El teléfono de Jessica sonó todo el día. Periodistas queriendo declaraciones, conocidos curiosos y su madre, preocupada después de ver a vecinos comentando sobre la hija famosa de Doña María. Peor aún, Marco Silva llamó personalmente a Jessica. Señorita Ramos, Marco Silva, de Silva & Asociados. Vi las noticias y me gustaría ofrecerle una oportunidad. No estoy interesada. Jessica respondió firmemente. No sea precipitada. Sé que nuestra conversación casual fue malinterpretada, pero puedo ofrecerle un puesto mejor que el que tenía con Alcázar, y con un salario muy superior. Gracias, pero no. Piénselo bien, señorita. Después de esta exposición, difícilmente alguien la contratará en el mercado financiero. Puedo ser su única opción. Jessica colgó, pero sus palabras la atormentaron. Tenía razón, su reputación estaba arruinada. Aquella noche, cuando Víctor finalmente llegó a casa, encontró a Camila Méndez esperando en la portería de su edificio. «Camila, ¿qué haces aquí? Necesito hablar contigo sobre Jessica». Estaba seria, determinada. «Mi padre la investigó después de que la suspendiste». «¿Eduardo la investigó?» Se sintió intrigado por ella en el evento y le pidió a un detective privado que verificara sus antecedentes. «Víctor, necesitas saber la verdad». Subieron al departamento de Víctor, donde Camila esparció documentos sobre la mesa. Jessica Ramos, 28 años, huérfana de padre a los 25. Trabajó en 3 empleos simultáneos para pagar la universidad. Nunca ha tenido una sola mancha en su historial profesional. Cuida de su madre enferma sola. Y lo más importante, mostró una foto. Estas son las imágenes de seguridad del café donde se reunió con Marco Silva. Mira su lenguaje corporal, Víctor. Está visiblemente incómoda. Intenta levantarse varias veces. No es una reunión amistosa. Víctor estudió las imágenes, sintiendo que el pecho se apretaba con culpa. Hay más, Camila continuó.
Marco Silva fue visto conversando con Isabela Monteverde en el mismo hotel donde fue el evento, 2 horas antes de la denuncia anónima. Y Víctor, las fotos que recibieron fueron tomadas con una cámara profesional, no con un celular casual. Esto fue planeado. Isabela, Víctor murmuró, las piezas finalmente encajando. Ella orquestó todo esto. ¿Por qué no confiaste en ella?, Camila preguntó suavemente. Cualquiera que la viera por 5 minutos sabría que es incapaz de traición. Víctor se dejó caer en el sofá, pasando sus manos por su cabello. Porque soy un idiota. Porque Carolina me dejó tan paranoico que ya no puedo distinguir entre lealtad y traición. Y ahora, después de todo lo que Isabela hizo para destruir la reputación de Jessica, ahora voy a arreglarlo. Voy a exponer a Isabela y a Marco. Voy a limpiar el nombre de Jessica y... vaciló. Voy a implorarle su perdón. Pero Camila negó con la cabeza. Tal vez sea demasiado tarde para eso, Víctor. La exposición en los medios ha sido devastadora. Y hay una cosa más que debes saber. Mostró otra foto. Jessica saliendo de un edificio residencial humilde en la colonia Roma, abrazando a una señora de cabello canoso. Esa es su madre. Descubrimos que doña María tiene artritis severa y depende de medicamentos costosos que Jessica compra con su salario. Sin empleo... Camila no necesitó terminar la frase. La culpa que Víctor sentía se transformó en desesperación. No solo había herido a la mujer de la que se estaba enamorando, sino que había destruido la vida de ella y de su familia. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Jessica recibía una llamada que haría que su situación empeorara aún más. Señorita Ramos, le llamamos del bufete de abogados Silveira en Campos. Nuestro cliente, el señor Víctor Alcázar, nos ha instruido para notificarle una demanda por daños y perjuicios a la reputación de la empresa. La cantidad inicial es de 500,000 pesos. Jessica casi dejó caer el teléfono. ¿500,000? Pero si yo no he hecho nada. Señora, eso se resolverá en los tribunales. La citación se entregará mañana. Cuando colgó, Jessica se derrumbó. No solo había perdido su empleo y su reputación estaba destruida, ahora Víctor estaba presentando una demanda en su contra por una cantidad que tardaría décadas en pagar. Doña María encontró a su hija llorando en la cocina. ¿Qué pasa ahora, mija? Mamá, quieren demandarme, Víctor. Realmente cree que lo he traicionado y va a destruirme financieramente para probarlo. Jessica, ¿estás segura de que él firmó esa demanda? El abogado dijo que fue instruido por él. Doña María abrazó a su hija, pero ambas sabían que la situación se había salido completamente de control. Las fuerzas que se movían contra ellas eran demasiado poderosas para que 2 mujeres sencillas de la colonia Roma las enfrentaran solas. Y mientras Jessica lloraba en los brazos de su madre, Víctor descubría en sus correos electrónicos un mensaje enviado en su nombre al bufete de abogados autorizando la demanda. Un mensaje que él nunca había escrito. Isabela había conseguido acceso al sistema de la empresa y estaba usando su propia identidad para destruir cualquier oportunidad de reconciliación entre Víctor y Jessica. Y lo que era peor, solo estaba empezando. La bomba explotó en la mañana del miércoles cuando el mayor programa de chismes de la televisión abrió con el titular «Escándalo. Asistente de magnate grababa conversaciones íntimas para chantaje». Jessica estaba tomando café de olla con doña María cuando el celular de la vecina, doña Sebastiana, sonó desesperadamente. «María, enciende la tele en el canal 2, rápido». Es sobre Jessica. Con las manos temblando, doña María encendió el televisor. La presentadora, Patti Chapoy, exhibía una sonrisa maliciosa mientras hablaba. Fuentes exclusivas han revelado que la ex asistente de Víctor Alcázar, Jessica Ramos, no solo filtraba información confidencial, sino que también grababa conversaciones íntimas con su jefe para posible chantaje futuro.
Tenemos aquí audios que comprueban la relación romántica inapropiada entre los dos. El corazón de Jessica se detuvo cuando escuchó su propia voz saliendo de la televisión. Era la conversación de la terraza del hotel durante el evento benéfico, pero editada de forma maliciosa. Las frases fueron cortadas y reorganizadas para parecer que ella estaba seduciendo a Víctor calculadamente. La voz editada decía: no me conoces realmente. Si te digo que no me importa, sería que demasiado complicado. Descubrirías que no pertenezco a tu mundo. Y la respuesta de Víctor, igualmente manipulada: me asustas. No puedo dejar de pensar en ti. Has desordenado toda mi vida. Claramente, continuó la presentadora, vemos aquí a una empleada aprovechándose de su posición para seducir a su jefe millonario, probablemente con intenciones de chantaje o matrimonio por interés. Jessica se desplomó en el suelo, sollozando. Mamá, yo nunca grabé nada. ¿Cómo han conseguido esto? Doña María la ayudó a levantarse, pero estaba igualmente impactada. Alguien debe haberles grabado en el hotel. El teléfono de Jessica no paraba de sonar. Periodistas, curiosos, gente ofreciendo dinero para que ella contara su versión de la historia. Apagó el aparato y se encerró en su habitación. En la oficina de Alcázar Inversiones, Víctor veía el programa con el rostro lívido de rabia. Roberto estaba a su lado, igualmente indignado. Señor, esto ha sido claramente editado. Puedo identificar al menos 6 puntos donde el audio ha sido cortado y remontado. ¿Pero quién ha hecho esto? ¿Y cómo han conseguido grabar una conversación privada? La respuesta llegó cuando Patricia entró en la oficina, visiblemente nerviosa. Señor Alcázar, necesito confesar algo. La señorita Monteverde me pidió que instalara una aplicación en la tablet que las Rita, Jessica, usaba para anotar compromisos. Dijo que era para monitorear el desempeño de las asistentes. Víctor se levantó bruscamente. ¿Qué tipo de aplicación? Una que activaba el micrófono remotamente. Dijo que usted lo había autorizado, pero... ¡Isabela! Víctor rugió, golpeando la mesa. Roberto, quiero a esa mujer lejos de mí y de mi empresa. Ahora. Pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho, y esta vez era público, nacional. Mientras tanto, en el penthouse de Isabela en Polanco, brindaba con champán junto a Marco Silva. Perfecto, dijo Marco, observando la repercusión en las redes sociales. Thorne está destruido emocionalmente y la chica nunca más conseguirá trabajo en ninguna parte. Ahora puedo hacer mi oferta de compra de la división de inversiones internacionales de él. Y yo finalmente me libro de esa intrusa y tengo a Víctor solo para mí. Isabela completó. Necesitará consuelo después de este escándalo y yo estaré ahí. Solo hay un problema. Marco frunció el ceño mirando su celular. Víctor acaba de publicar un comunicado oficial defendiendo a Jessica Ramos y negando cualquier irregularidad. En la sede de la empresa, Víctor había convocado una conferencia de prensa de emergencia. Con el rostro serio y voz firme, habló delante de decenas de periodistas. Las acusaciones contra Jessica Ramos son completamente falsas y difamatorias. Es una profesional íntegra que ha sido víctima de una conspiración orquestada para dañar mi empresa y destruir la vida de una persona inocente. Estaré tomando todas las medidas legales cabibles contra los responsables de esta trampa. Pero sus palabras fueron interpretadas por los medios como un intento desesperado de proteger a una empleada con quien tenía un romance. Los titulares de la tarde fueron aún peores. Magnate asume affair con asistente y Víctor Alcázar protege a amante acusada de chantaje. La situación se deterioró cuando la Fiscalía General de la República anunció que abriría una investigación sobre posible uso de información privilegiada en Alcázar Inversiones. Los accionistas comenzaron a vender sus participaciones y el valor de las acciones de la empresa se desplomó un 30% en un día. Eduardo Méndez llamó a Víctor al final de la tarde. Víctor, necesito retirar nuestro fondo de tu gestión temporalmente. Los otros inversionistas están presionando. Es solo hasta que la situación se aclare. Era el quinto inversionista importante que retiraba recursos aquel día.
Víctor calculó mentalmente. Si la sangría continuaba, tendría que despedir al 50% de sus empleados antes de fin de mes. Roberto entró en la oficina con más malas noticias. «Señor, Carolina ha llamado». Víctor sintió que la sangre se helaba. Su ex prometida había desaparecido después del escándalo 5 años antes, cuando fue descubierta vendiendo información de la empresa. ¿Qué quiere? Está de vuelta en México. Dijo que quiere hablar sobre viejos tiempos y que tiene información que podría aclarar la verdad sobre patrones de comportamiento. ¿Me está chantajeando? Parece que sí, señor. Dijo que si no paga 5 millones de pesos, dará entrevistas contando detalles íntimos sobre cómo usted manipula a empleadas jóvenes. Víctor se dejó caer en la silla. Carolina, Isabela, Marco, los medios, todos uniéndose para destruirlo. Y Jessica estaba pagando el precio más alto de todos. Aquella noche, Jessica recibió la visita que temía. 2 abogados elegantes llamaron a su puerta con una propuesta. «Señorita Ramos, representamos a un grupo de inversionistas interesados en aclarar la situación. Están dispuestos a pagar 200,000 pesos para que usted confirme públicamente que Víctor Alcázar la acosó y que mantuvieron una relación inapropiada». «Jamás», Jessica respondió intentando cerrar la puerta. «Señorita, sea realista. Su reputación ya está destruida. Al menos gane algo con esto. Y piense en su madre. Necesita tratamientos médicos costosos, ¿no es así?» La mención a su madre hizo temblar a Jessica. «Salgan de aquí. Le dejaremos nuestra tarjeta. Cuando cambie de idea y va a cambiar, nos llama». Después de que se marcharan, doña María se acercó a su hija. «Jessica, quizás deberíamos considerar...» «No, mamá, no voy a mentir sobre Víctor, incluso después de todo lo que ha pasado. Él no se lo merece. Pero, hija, mira nuestra situación. No consigues empleo, me están presionando para pagar la renta atrasada y mis medicinas». Jessica miró a su madre. La mujer fuerte que siempre la apoyó, ahora frágil y preocupada, y sintió que el corazón se le hacía pedazos. Quizás no tenía elección. Aquella misma noche, Víctor tomó la decisión más difícil de su vida. Llamó al bufete de abogados que estaba presentando la demanda contra Jessica y pidió que la retiraran. Descubrió entonces que la demanda había sido presentada sin su autorización, otra trampa de Isabela. Pero cuando llamó al departamento de Jessica para explicarle, la llamada no se completó. El teléfono había sido cortado por falta de pago. Cogió su coche y condujo hasta la colonia Roma. Pero cuando llegó a la dirección que Roberto había conseguido, el departamento estaba vacío. Una vecina anciana le dijo que María y su hija se mudaron hoy temprano. Dijeron que se iban al interior. Víctor se quedó parado frente al edificio humilde, observando las ventanas oscuras del departamento donde la mujer que amaba había vivido. Ella había huido. No la culpaba, él había fallado en protegerla cuando más lo necesitó. Su celular sonó. Era un mensaje de un número desconocido. «Víctor, fue un placer conocerte. Espero que hayas aprendido que algunas personas no son dignas de tu mundo. Cuídate. J». Releyó el mensaje varias veces, intentando encontrar alguna pista, alguna esperanza. Pero las palabras frías y formales no se parecían a la Jessica que había conocido. Quizás realmente había renunciado a él. Lo que Víctor no sabía era que el mensaje había sido enviado por Isabela, usando un chip clonado. Jessica y doña María estaban, en realidad, escondidas en casa de una prima en Nezahualcóyotl, sin teléfono, sin dinero y sin esperanza. Y mientras Víctor regresaba a su departamento vacío, creyendo que había perdido para siempre a la única mujer que había logrado tocar su corazón, los verdaderos culpables celebraban su victoria temporal, sin saber que habían subestimado tanto el amor como la determinación de sus víctimas. 3 semanas habían pasado desde que Jessica y doña María se refugiaron en casa de su prima Lucía, en Nezahualcóyotl. El pequeño cuarto al fondo de la residencia humilde estaba sofocado.
y Jessica pasaba los días navegando en Internet desde un café Internet cercano, buscando empleo e intentando entender cómo su vida se había derrumbado tan rápidamente. «Mija, no puedes seguir así», dijo doña María, observando a su hija regresar una vez más sin noticias. «Ya son 3 semanas. Necesitas reaccionar». «¿Reaccionar cómo, mamá? Mi nombre está quemado en Internet. Cualquier empleador que busque información sobre mí encontrará las noticias llamándome chantajista y oportunista». Lucía, una mujer pragmática de 50 años, interrumpió la conversación. «Jessica, he recibido una llamada extraña hoy. Una mujer preguntando si vivías aquí. No di información, pero parecía conocer detalles sobre ustedes». Jessica sintió un escalofrío. «¿Qué tipo de detalles?» «Sabía sobre la artritis de María, sobre tu trabajo anterior. Dijo que tenía una propuesta para ti». Aquella noche, Jessica no pudo dormir. Había algo extraño en toda aquella situación. ¿Por qué seguían persiguiéndola incluso después de que hubiera desaparecido completamente de la vida de Víctor? ¿Y quién más se beneficiaría con su destrucción? A la mañana siguiente, tomó una decisión que cambiaría todo. Cogió sus últimos ahorros y regresó a la Ciudad de México, pero no para rendirse. Iba a luchar. Su primera parada fue un café en Polanco, donde se reunió con la única persona que podía ayudarla, Camila Méndez. Había conseguido su contacto a través de una red social y, para su sorpresa, Camila había aceptado la reunión inmediatamente. «¡Jessica! Gracias a Dios que estás bien. Todos te estábamos buscando», dijo Camila abrazándola fuerte. «¿Todos?» «Yo, mi padre y sobre todo Víctor. Está desesperado, Jessica. No come, no duerme, solo trabaja intentando descubrir quién te hizo esto». Jessica sintió que el corazón se le apretaba, pero se forzó a mantener la concentración. «Camila, necesito tu ayuda. No para reconquistar a Víctor, sino para descubrir la verdad. Alguien orquestó todo esto y necesito saber quién y por qué». Camila se inclinó hacia adelante interesada. «¿Qué has descubierto?» «Nada aún, pero tengo una teoría. Isabela Monteverde obviamente me odia, pero ella sola no tendría recursos para montar algo tan elaborado. Necesita a alguien con poder, dinero y acceso a información». «¿Marco Silva?» «Exacto, pero necesito pruebas. Y para eso necesito a alguien que tenga acceso a sus círculos». Camila sonrió por primera vez. «Has venido a la persona correcta. Mi padre tiene contactos en todas partes y yo, bueno, digamos que tengo debilidad por las investigaciones». Pasaron la tarde planeando. Camila reveló que su padre ya desconfiaba de Marco Silva desde hacía años, sospechando que obtenía información privilegiada a través de métodos cuestionables. «Hay un evento mañana por la noche», dijo Camila. «Cena benéfica en el Museo Soumaya. Marco estará allí, Isabela también. Es nuestra oportunidad para observarlos. No puedo aparecer públicamente. Cualquiera me reconocería. Déjalo en mis manos». A la noche siguiente, Jessica no se reconocía en el espejo. Camila había contratado a un equipo completo: cabello platinado y corto, maquillaje dramático que cambiaba completamente sus rasgos, gafas graduadas sin necesidad y un vestido negro elegante pero discreto. Estaba usando el nombre falso de Carolina Medeiros, supuestamente una periodista freelance especializada en sociedad. «Recuerda», la instruyó Camila mientras llegaban, «al evento eres una periodista investigativa. Permanece lo suficientemente cerca para escuchar, pero no llames la atención». El plan funcionó a la perfección. Nadie reconoció a Jessica y consiguió circular libremente por el evento. Cuando localizó a Isabela y Marco conversando en un rincón reservado de la terraza, su corazón se aceleró. «Víctor está más vulnerable que nunca», decía Isabela bebiendo champán. «Ha perdido 3 grandes clientes esta semana». «Perfecto. Mi oferta de compra está lista. Con el precio de las acciones por el suelo, puedo adquirir la división internacional por una fracción del valor real», respondía Marco. «Y la chica, neutralizada. Pero necesitamos asegurarnos de que no va a resurgir. Carolina se está encargando de esa parte». Jessica casi dejó caer su copa. «¿Carolina? ¿La exprometida de Víctor estaba involucrada?»
¿Es de fiar, Carolina?, se preguntó Isabela. Odia a Víctor tanto como nosotros y necesita dinero. Está dispuesta a hacer cualquier cosa para destruirlo por completo. Marco bajó la voz. De hecho, tiene una idea genial. Va a buscar a la chica y le ofrecerá una sociedad. Fingirá que quiere ayudarla a vengarse de Víctor, ganarse su confianza y luego la grabará confesando que realmente filtró información o tuvo una aventura con Víctor. Con esa confesión, podemos finalmente destruirlo sin posibilidad de recuperación. Jessica sintió náuseas. Era una trampa dentro de otra trampa. No solo la habían destruido, estaban preparando un golpe final. Se alejó silenciosamente y encontró a Camila cerca de la barra. Necesitamos irnos ahora. En el taxi de vuelta, Jessica contó todo lo que había escuchado. Camila se puso pálida. Jessica, esto es más serio de lo que imaginábamos. No solo quieren alejarte de Víctor, quieren destruir por completo su empresa. ¿Pero por qué? Marcos siempre ha sido el segundo en todo. Mientras Víctor brillaba, él se quedaba en la sombra. Isabela está obsesionada con Víctor desde hace años, probablemente desde que él la rechazó. Al llegar a casa encontraron a Lucía nerviosa. Jessica ha llamado a una mujer otra vez. Esta vez se identificó. Carolina Almeida. Dijo que vendrá mañana para una propuesta que cambiará tu vida. Jessica y Camila se miraron. La trampa se estaba cerrando. No voy a atenderla, dijo Jessica. Sé que es una encerrona. No, Camila sujetó su brazo. Vas a atenderla. Pero no sola y no sin estar preparada. Camila cogió su celular e hizo una llamada. Papá, necesito tu ayuda. Y quizás sea el momento de llamar a Víctor también. No, protestó Jessica. No quiero involucrar a Víctor en esto. Ya le he causado suficientes problemas. Jessica, no has causado ningún problema. Has sido una víctima. Y Víctor tiene derecho a saber que está siendo manipulado desde hace semanas. Eduardo Méndez llegó una hora después, acompañado de 2 investigadores privados y un abogado especializado en delitos digitales. Transformaron la pequeña sala de Lucía en una central de operaciones. Jessica, dijo Eduardo con gentileza, sé que estás herida y desconfiada, pero Víctor no tuvo nada que ver con la demanda en tu contra. Fue todo falsificado. Está sufriendo tanto como tú. Eso no cambia el hecho de que no confió en mí cuando más lo necesitaba, respondió, pero su voz ya no tenía rabia, solo tristeza. Y no cambia el hecho de que ambos han sido víctimas de una conspiración muy bien elaborada, añadió el abogado. Pero ahora tenemos la oportunidad de exponerlo todo. ¿Aceptarías llevar un grabador cuando Carolina venga a visitarte? Jessica vaciló. Sería peligroso, pero quizás fuera la única forma de limpiar su nombre y proteger a Víctor. Sí, dijo finalmente. ¡Lo haré! Camila sonrió y le cogió la mano. No estás sola en esta lucha, Jessica. Nunca lo has estado. Mientras planeaban cada detalle del encuentro con Carolina, a 50 kilómetros de allí, Víctor estaba en su oficina vacía, mirando por la ventana la ciudad iluminada. Había perdido 2 clientes más aquel día, y el Consejo de Administración estaba presionando para que renunciara temporalmente. Su celular sonó. Era Roberto. Señor, tenemos noticias sobre la señorita Jessica. El corazón de Víctor se aceleró. ¿La han encontrado? No exactamente, pero hemos descubierto algo importante y querrá sentarse para escucharlo. Carolina llegó a la mañana siguiente conduciendo un BMW negro con gafas de sol caras y una sonrisa calculadora. Era una mujer aún atractiva a sus 35 años, pero había algo frío en sus ojos azules que hizo que Jessica se estremeciera. Jessica Ramos, dijo, extendiendo su mano con falsa cordialidad. Finalmente nos conocemos. Soy Carolina, ex prometida de Víctor. Jessica le estrechó la mano, sintiendo el pequeño grabador escondido en su sostén. Eduardo y sus investigadores estaban en una furgoneta estacionada en la esquina, monitorizando todo. Sé quién eres, respondió Jessica, conduciéndola a la pequeña sala. Entonces sabes exactamente por lo que estás pasando. Carolina se sentó, cruzando las piernas elegantemente.
Víctor Alcázar tiene el don de hacer que las mujeres se enamoren de él y luego las descarta cuando se vuelven inconvenientes. No sé de qué está hablando. Carolina rió, un sonido sin humor. Por favor, querida. He visto las noticias. Sé que tuvieron una aventura. Y sé que él te abandonó a la primera señal de problema, exactamente como hizo conmigo. Jessica se forzó a parecer interesada. ¿Cómo es eso? Hace 5 años yo estaba prometida con él. Pensaba que era amor verdadero, pero Víctor solo quería una esposa trofeo. Cuando descubrí algunas irregularidades en sus negocios y amenacé con exponerlas, me convirtió en la villana de la historia. Inventó que estaba vendiendo información a la competencia. ¿Y lo estabas haciendo? Carolina vaciló por una fracción de segundo, lo suficiente para confirmar las sospechas de Jessica. Por supuesto que no. Pero tiene contactos en los medios, abogados caros. Consiguió invertir la narrativa y hacerme huir del país. ¿Y por qué has vuelto ahora? Porque vi en las noticias que te ha hecho lo mismo a ti. Y no puedo dejar que siga destrozando a mujeres inocentes. Carolina se inclinó hacia adelante, adoptando un tono conspiratorio. Jessica, tengo una propuesta. Unámonos contra él. Yo tengo documentos que prueban las verdaderas irregularidades de Thorn Inversiones y tú tienes acceso a la información más reciente. Juntas, podemos exponer a Víctor públicamente e incluso salir de esta situación con una buena compensación económica. ¿Compensación de quién? Digamos que tengo inversores interesados en comprar partes de la empresa de Víctor por un precio muy por debajo del mercado. Si colaboramos para debilitar aún más su reputación, esos inversores pagarán generosamente por nuestra ayuda. Jessica sintió náuseas. Estás hablando de Marco Silva, ¿verdad? Carolina no ocultó su sorpresa. ¿Cómo lo...? Bueno, no importa. Sí, Marco es uno de los interesados. E Isabela Monteverde también está con nosotros. Todos tenemos razones para querer ver a Víctor pagar por lo que ha hecho. ¿Y qué exactamente quieren que haga? Simple. Vas a dar una entrevista exclusiva confirmando que tuviste una aventura con Víctor, que él te presionó sexualmente y que descubriste que manipula información del mercado. Con tu confesión podemos finalmente destruirlo por completo. ¿Y si no quiero hacer eso? La sonrisa de Carolina desapareció. Jessica, sé realista. Tu reputación ya está arruinada. No tienes dinero, no tienes empleo y tu madre necesita cuidados médicos costosos. Esta es tu única oportunidad de salir de esta situación con dignidad y suficiente dinero para rehacer tu vida lejos de la Ciudad de México. Jessica fingió considerar la propuesta. ¿De cuánto estamos hablando? 1 millón de pesos. La mitad ahora, la mitad después de que la entrevista se emita. Es mucho dinero para solo una entrevista. Porque no es solo una entrevista, querida. Es la destrucción final de Víctor Alcázar. Y eso vale mucho para mis asociados. Jessica respiró hondo. Era la confesión que necesitaba. Carolina, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Realmente amaste a Víctor alguna vez? Amor. Carolina rió amargamente. El amor es cosa de románticas. Yo quería el estilo de vida que él podía ofrecer. Y cuando me rechazó, decidí que si no podía tenerlo, nadie podría. Entonces tú orquestaste todo esto. Las fotos en el café, la grabación editada, incluso la denuncia anónima. Carolina la estudió atentamente. Eres más lista de lo que imaginaba. Sí, todo fue cuidadosamente planeado. Marco quería la información financiera y la oportunidad de comprar la empresa barata. Isabela quería quitarte de en medio para tener a Víctor solo para ella. Y yo quería venganza. Y no les importa a cuántas personas inocentes destruyen en el proceso. ¿Inocentes? Carolina se levantó irritada. Víctor no es inocente. Es un hombre frío y calculador que usa a la gente y la descarta. Y tú, querida, fuiste solo otra pieza en el juego. Quizás tengas razón en que Víctor es calculador, dijo Jessica, también levantándose. Pero hay una diferencia entre ser calculador en los negocios y ser cruel con personas inocentes. Y tú, Carolina, cruzaste esa línea hace mucho tiempo. ¿Qué estás insinuando? Estoy insinuando que toda esta conversación ha sido grabada y que los investigadores que están en la camioneta ahí fuera
ya tienen pruebas suficientes para incriminarte por difamación. Conspiración y extorsión. El rostro de Carolina palideció. No puedes probar nada. En realidad sí puede. La voz de Víctor vino de la puerta. Entró acompañado por Eduardo, Roberto, 2 policías y Camila. Carolina retrocedió, el pánico evidente en sus ojos. Víctor, esto es un malentendido. El único malentendido fue haber creído que habías cambiado, respondió Víctor, pero sus ojos estaban fijos en Jessica. Gracias, le dijo suavemente. No me des las gracias todavía, respondió Jessica evitando su mirada. Hice esto para limpiar mi nombre, no para salvarte. Uno de los policías se acercó a Carolina con esposas. Carolina Almeida queda detenida por asociación delictuosa, difamación, extorsión y uso de documentos falsos. Mientras Carolina era llevada, gritando amenazas y acusaciones, Eduardo coordinaba con los otros investigadores. Tenemos todo grabado. Marco Silva e Isabela Monteverde serán detenidos hoy mismo. ¿Y mi situación legal?, preguntó Jessica. Completamente resuelta, respondió el abogado. Todos los procesos en tu contra serán retirados y aún puedes presentar demandas por daños morales contra los verdaderos culpables. Cuando todos salieron, dejando solo a Víctor y Jessica en la pequeña sala, el silencio se volvió ensordecedor. Jessica, Víctor comenzó, pero ella lo interrumpió. No, déjame hablar primero. Se giró para encararlo, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Me lastimaste, Víctor. Cuando más necesitaba que alguien creyera en mí, elegiste tus sospechas y tu pasado en lugar de la mujer que estaba justo frente a ti. Víctor bajó la cabeza. Lo sé, y no tengo excusa para ello. No la tienes, pero... vaciló. Entiendo por qué lo hiciste. Carolina realmente te lastimó. Y sé que mi pasado, mi origen humilde, debió haberte hecho cuestionar si era sincera. Tu pasado nunca fue un problema para mí, Jessica. El problema siempre fui yo. Mi miedo a ser traicionado de nuevo me hizo traicionar a la persona más honesta que he conocido. Se quedaron en silencio por largos momentos, el peso de todo lo que había sucedido entre ellos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Jessica suavemente. Ahora te imploro tu perdón y te pido una oportunidad de demostrar que el hombre del que empezaste a enamorarte aún existe, solo más herido y más sabio. Jessica lo estudió atentamente. Vio la sinceridad en sus ojos verdes, la vulnerabilidad que rara vez mostraba y el amor que, a pesar de todo, aún sentía por él. Víctor Alcázar dijo dando un paso en su dirección: eres el hombre más frustrante, complicado e imposible que he conocido. El corazón de él se apretó, preparándose para el rechazo final. Y aún así, continuó tocando delicadamente su rostro, no he podido dejar de amarte ni por un segundo, incluso cuando debería. Víctor cerró los ojos, apoyando su rostro en la mano de ella. Jessica, te amo. Amo tu honestidad, tu fuerza, tu compasión. Amo cómo luchas por tu familia, cómo enfrentas los desafíos sin perder tu dignidad. Amo cómo me haces querer ser un hombre mejor. Y yo te amo, susurró, incluso con todos tus defectos y miedos. Amo tu pasión por los negocios, tu lealtad con quienes amas y amo cómo me haces sentir especial y valorada. Cuando él la besó, fue como si todos los dolores de las últimas semanas se disolvieran. Era un beso que hablaba de perdón, de amor verdadero y de una promesa de futuro juntos. Cásate conmigo, murmuró Víctor contra sus labios. Jessica rió entre lágrimas. ¿Estás seguro? Soy solo una chica de la colonia Roma que va a traer mucho drama a tu vida perfecta. Mi vida solo es perfecta contigo en ella. Y en cuanto al drama, sonrió, creo que ya hemos pasado por lo peor. 6 meses después, la Catedral Metropolitana estaba repleta de invitados para la boda más comentada de la alta sociedad mexicana. Jessica, radiante en un vestido de novia de seda pura, caminaba por el altar acompañada por doña María, que lloraba de emoción. Víctor la esperaba en el altar, impecable en su smoking, pero con los ojos húmedos de emoción. A su lado, Eduardo Méndez como padrino y Camila como madrina de Jessica. Yo, Víctor, te acepto a ti, Jessica, como mi esposa,
dijo con voz firme durante los votos, prometo amarte, protegerte y confiar en ti para siempre, en las alegrías y en las dificultades. Yo, Jessica, te acepto a ti, Víctor, como mi esposo, respondió sonriendo entre lágrimas. Prometo amarte, apoyarte y ser tu compañera en todo momento, en las conquistas y en los desafíos. Cuando se besaron tras ser declarados marido y mujer, toda la iglesia aplaudió. Isabela había sido condenada a 3 años de prisión. Marco Silva perdió su empresa en medio de los escándalos legales y Carolina cumplía pena por asociación ilícita. En la recepción en el Hotel St. Regis Mexico City, el mismo lugar donde todo comenzó a torcerse, pero ahora escenario de su felicidad, Víctor se levantó para dar un discurso. Hace un año era un hombre que creía que el éxito se medía solo en números y ganancias. Hoy, mirando a mi esposa, entiendo que la verdadera riqueza está en las personas que amamos y que nos aman de vuelta. Miró a Jessica, que estaba radiante a su lado. Jessica me enseñó que vale la pena correr riesgos cuando se trata de amor verdadero, y que a veces las mejores cosas de la vida vienen de los lugares más inesperados. Jessica se levantó y cogió el micrófono. Cuando conocí a Víctor, pensé que vivía en un mundo diferente al mío, y estaba en lo cierto. Pero aprendí que el amor construye puentes entre mundos diferentes. Víctor me mostró que puedo soñar más allá de mis limitaciones, y espero haberle mostrado que la felicidad verdadera no tiene clase social. Brindaron rodeados de familia y amigos genuinos, habiendo superado no solo las trampas de enemigos, sino también sus propias inseguridades y miedos. 2 años después, Víctor y Jessica estaban en la terraza de su nueva casa en Lomas de Chapultepec, observando la puesta de sol, mientras su hija de 6 meses, Elena, dormía en los brazos de su madre. Doña María, que ahora vivía con ellos y se había recuperado completamente de la artritis con el mejor tratamiento médico, estaba preparando la cena en la cocina. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Jessica, acomodando mejor a la bebé. Solo de haber tardado tanto en confiar completamente en ti, respondió Víctor, besando su frente. ¿Y tú? De nada, ni siquiera de las partes malas. Nos hicieron más fuertes. Víctor miró a su familia, su esposa valiente, su hija perfecta, su suegra que lo trataba como a un hijo, y supo que había encontrado algo más valioso que cualquier imperio empresarial: un hogar construido con amor verdadero. Te amo, Jessica Alcázar. Yo también te amo, Víctor Alcázar. Y mientras observaban el sol ponerse sobre la ciudad, ambos supieron que habían probado que el amor verdadero, cuando se enfrenta con valentía y honestidad, puede superar cualquier obstáculo y transformar hasta los corazones más heridos en historias de felicidad duradera.